Porque el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Manuel Trigueros se complace en presentar su microprograma familiar Aprendiendo a Vivir como un aporte para la paz social de nuestro querido país. Hola, ¿qué tal? Nuestros amigos y amigas que como todos los días nos escuchan por esta estación. Este día vamos a hablar acerca de la ira. Como siempre en su programa Aprendiendo a Vivir les saluda su amigo y su servidor Aldemaro Trigueros. La ira, o conocida también como la hostilidad, es una emoción y esta nos lleva a estar indispuestos, enojados, bravos, delicados, malhumorados, arrebatados, explosivos, violentos, temperamentales e iracundos. ¿Hasta qué grado es entonces la ira una emoción benéfica o maléfica? La ira es una emoción, dijimos, difícil entonces de analizar. Por lo tanto, trataré de dar algunas aclaraciones sobre esta emoción. El antecedente biológico de la ira es una irritabilidad celular, pero otro ingrediente de la ita es el ansia de dominio del ser humano y aparece también ante la amenaza del fracaso. La mejor definición que podríamos dar en esta oportunidad es: la ira es una fuerte emoción que a menudo proviene de una amenaza de la posición o de la estimación o de bienestar físico del individuo. Los adultos suelen demostrar su hostilidad mediante arrebatos de ira y de gritos. Si bien la mayoría de las personas de vez en cuando se sienten frustradas y reaccionan agresivamente, aunque algunas se forjan patrones permanentes de furia y de ira como reacción ante las situaciones tensas. Es difícil entonces llevarnos bien con el individuo hostil. Cuando no se le da gusto o cuando está empeñado en una fuerte competición se pone muy desagradable. A menudo tiene choques conyugales o familiares. Puede que discuta permanentemente con su esposa, que regañe y castigue a sus hijos. Y escuchamos en nuestro país este tipo de expresiones: eso a mí me vale chonga, soy salvadoreño y ¿qué? ¿Qué me ves? Que no me digas nada porque si no... Entonces, la persona hostil suele desbaratar el plan de acción. Se traba en conflictos de personalidad con líderes de grupos y procura que sus opiniones se conviertan en el centro de la atención. Son personas con constantes desacuerdos, disputas, causan división, buscando que les den la razón, imponiendo, exigiendo, agrediendo, ofendiendo, marcando el territorio constantemente. Pero ¿dónde se origina la conducta hostil? Esta inicia básicamente en la infancia. La conducta hostil o iracunda proviene primordialmente de las relaciones infantiles de la persona con sus padres. En la persona hostil se ha formado sentimientos de inseguridad. Por lo tanto, esta clase de persona trata de proteger su débil concepto de sí mismo, atacando a los demás. Existen 6 factores importantes que la originan, y uno de ellos es la disciplina innecesaria, cuando también es irregular, pero además de eso es dura. En segundo lugar, las dependencias excesivas. En tercer lugar, la mala educación. En cuarto lugar, la inconsecuencia de los padres. En quinto lugar, la imitación de los padres. En sexto lugar, las causas físicas. La disciplina férrea contribuye al desarrollo de la hostilidad y la rabia. Por lo general, hace creer al niño que no lo quieren ni lo aman y por lo tanto provocan rechazo y resentimiento. Víctima del trato duro de sus padres, cree que el mundo es un sitio hostil y que las situaciones tensas se deben de encarar con ira, con violencia, con agresividad y con odio. Como él tuvo que sufrir inconscientemente, va a procurar castigar a los demás mediante palabras hirientes, duras y mediante actos manifiestos, violentos y desafiantes. También deberíamos de decir que la madre o el progenitor demasiado complaciente procura dar al niño cuanto a éste se le antoja. Es excesivamente protector y cauteloso en extremo, lo cual impide al niño desarrollar su independencia. Al crecer el niño sobreprotegido, se siente atado e impotente por lo mucho que depende de sus padres. Anhela ser un individuo capaz de manejarlo solo, pero no puede hacerse del control y de la injerencia de sus padres. Esta restricción lo vuelve hostil y resentido, además de prevenido. Es decir, son personas que quisieran valerse por sí mismos, ser independientes, manejarse solos, pero a causa de tanta dependencia
a la que fueron sometidos en las más tiernas infancias, entonces son personas que carecen de esta facilidad. En tercer lugar, los frecuentes accesos de ira pueden también provenir de mala educación. Si el niño logra atraer la atención y satisfacer sus caprichos mediante rabietas, berrinches, es decir, donde exigen a gritos, lloran, se vuelven caprichosos, con mal comportamiento y pataletas, lo cual es sinónimo de manipulación, puede ser que los niños recurran con frecuencia a esta conducta en otras situaciones cuando quieren que se les dé gusto y cuando se les ocurra o se les antoje que todos corran a complacerle. Inconsecuencia de los padres. Las actitudes hostiles a menudo son provocadas por padres inconsecuentes. Esto puede ocurrir de dos maneras. Uno o ambos progenitores pueden oscilar entre la amorosa aceptación y el airado rechazamiento del niño. O los padres no se ponen de acuerdo respecto a la educación del niño. Es decir, estamos hablando de contradicciones conyugales. El padre, por ejemplo, puede ser estricto partiendo de la disciplina, mientras que la madre peca por exceso de tolerancia. En casos así, el niño se siente inseguro porque no sabe qué esperar de sus padres. Entonces se vuelve confuso, irritable e inmanejable. Muchos niños que expresan sus desencantos y frustraciones mediante acceso de ira, lo único que hacen es imitar a sus padres. Cuando los padres no dominan su genio, los niños suelen considerar normales estas expresiones de ira. En consecuencia, muestran sus emociones de igual manera y por lo tanto también el clima que permanece, la atmósfera es hostil y de venganza. Las rabietas repentinas a veces tienen relación con lesiones cerebrales, neurológicas, mentales. El niño que sufre una lesión así a menudo es hiperactivo, inquieto y puede tener grandes fluctuaciones de conducta. Puede ser tranquilo, amable en un momento y en un instante después mostrarse hostil y agresivo. La total salud física del individuo desempeña también papel importante en casos de ira y de hostilidad. Aunque este no sea un factor casual básico, la mala salud hace a la persona más susceptible a sentirse frustrada y perder los estribos. Mañana continuaremos con los grados de hostilidad y el termómetro emocional de la ira. Conoceremos los disfraces de la hostilidad y cómo poder enfrentarnos a este problema de la emoción de la ira. Se despide su amigo y su servidor, Manuel Trigueros. Hasta mañana.